¿De qué estamos hablando? No les vamos a decir nada, sí les vamos a decir. Mucho gusto de que nos acompañen, por supuesto, como cada miércoles, José Ángel Gutiérrez, bienvenido. Muy amable. Y nos acompañan dos, decíamos antes de la pausa que íbamos a hablar acerca de la perspectiva ciudadana de lo que está pasando en torno al acuerdo para mejorar el transporte público y cómo nos hace falta mejorar en materia de movilidad. Y nos acompañan dos representantes de dos alas, digamos, de lo que está pasando en esa materia en este momento en la ciudad. Gonzalo Jauregui, bienvenido. Gracias. @yo no fui, para quienes lo siguen en Twitter, famosísimo en Twitter. Bienvenido, Gonzalo. Y está también el Negro Soto, Jesús Carlos Soto, Morfín, @Negro Soto. @Negro Soto. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a ambos. Gracias. A ver, lo primero que les quisiera preguntar en general, a los tres, de hecho, José Ángel también es, ¿cómo ven en general lo que se firmó el pasado domingo por parte de Aristóteles Sandoval y algunos transportistas en torno a la mejora del transporte público? Se comprometen básicamente a crear una comisión consultiva para crear un nuevo marco normativo, nuevas reglas, nuevas leyes, en la que estarían representados 4 transportistas, 4 representantes del gobierno y 5 representantes de la sociedad civil. Además de impulsar un mecanismo de incentivos para que los compromisos que se habían adquirido previamente, particularmente lo que tiene que ver con la modernización de la flota y el sistema de prepago, se lleven a la realidad próximamente, y también a no subir la tarifa hasta que no mejoren el servicio y que el servicio sea proporcional a, o mejor dicho, que el aumento de la tarifa sea proporcional a la calidad del servicio. ¿Cómo ven eso en general? Bueno, lo que yo creo es que en esencia es un buen acuerdo, ¿no? Es decir, lo que estaba exigiendo la sociedad civil organizada en el tema era alto el aumento de la tarifa y vamos replanteando los mecanismos para establecerla. Cuando da el anuncio el gobernador sorprende porque lo hace sin precisamente convocar a esta sociedad civil organizada, simplemente con algunos líderes transportistas y con pues líderes del Estado, ¿no? Deja mucho que desear de fondo el acuerdo porque nada más anuncian unos qués, digamos, pero faltan los cómo, ¿no? Es decir, cómo se va a conformar esa comisión, cómo se va a asegurar de que sea una comisión democrática, representativa de la sociedad civil, cómo vamos a cuidar que no estén ahí únicamente representados los intereses privados de los transportistas y los del Estado, ¿no? Que habría que decir que en ese caso se convertiría como en juez y parte, algo extraño, y donde falta precisamente la representatividad técnica, asociaciones de vecinos, falta la presencia del usuario, que es el que más importa, ¿no? Es decir, cuál mecanismo se va a instituir para que el usuario también pueda participar en la toma de decisiones de esta comisión, ¿no? Como el usuario va a participar en la evaluación de la calidad del transporte justamente. Faltan las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. Es decir, faltan ahí un montón de representantes, por ejemplo, las universidades o colegios de profesionistas que podrían aportar muchísimo, ¿no? Y entonces, pues esto un poco genera la sospecha de que se va a conformar una comisión como la que ya existía, la comisión de la tarifa, que no tenía esta representatividad asegurada, ¿no? Y donde la mayoría estaba conformada por transportistas y por funcionarios, y entonces, pues, las votaciones siempre salían ganando con los acuerdos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que exigir es que esa comisión se democratice. 2, no están haciendo una propuesta completa, es decir, no nos están diciendo en qué tiempos se va a desarrollar este nuevo modelo de transporte, qué implica, cuáles van a ser las transformaciones que va a haber de manera integral a las rutas, a las unidades, en qué tiempos va a ir ocurriendo esto. Porque es otro aspecto importante del acuerdo, que es que va a haber un reordenamiento de rutas y particularmente en la zona metropolitana. Exactamente, eso se menciona, pero lo que suena un poco también es que se va a hacer en función de lo que será la línea 3 de tren ligero, que de todos modos iba a obligar a que hubiera un reordenamiento, sobre todo por alcalde, pero pues hace falta verlo muchísimo más allá simplemente de lo que va a afectar esta línea en términos más bien metropolitanos, ¿no? Y necesitamos establecer consensos primero para eso, para asegurar que sea algo bien hecho. ¿Cómo se va a evaluar la calidad del transporte público para establecer la tarifa, que es algo muy importante? ¿Y cómo le vamos a poner un tope a la tarifa para que mañana no nos digan, oigan, pues resultó que la calidad que evaluamos dice que cuesta 10 pesos el transporte, ¿no? Porque esa podría ser la trampa y por eso podrían estar también muy contentos los representantes de los transportistas. Claro, porque está raro que estuvieron durante meses y meses protestando, tanto el año pasado como para aumentar el transporte y que ahora así de la nada y sin nada a cambio, ni siquiera pataleen y digan, sí, vamos juntos a mejorar el transporte.
Es muy raro y lo que hay que cuidar mucho es que esto no quede en función del mercado, ¿no? De las leyes del mercado. Es un bien público la movilidad, debería ser un derecho público, pues un derecho para los ciudadanos, un commodity le dicen en otros lados, y la manera de asegurar que no quede desmedida esa tarifa debería estar quizá en función del salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Ahorita a muchas personas les cuesta 1 o 2 salarios mínimos al día moverse y a veces eso es lo que ganan, ¿no? Entonces tenemos gente que no puede usar el transporte público y eso es lo que hay que evitar. Entonces, por eso se necesita esta comisión que esté evaluando con indicadores concretos esa calidad del transporte, ¿no? Cómo están funcionando las rutas, en qué estado están las unidades. Que, por cierto, esta es información que nos debería dar el OCOIT de la Secretaría de Movilidad, ¿no? Debería darnos un diagnóstico concreto del estado de todas las rutas del transporte para partir de ahí hacia la discusión, ¿no? Y entonces así ir decidiendo cuáles van a ser esos indicadores con los que vamos a ir midiendo la mejora del transporte y poder tomar una decisión realmente funcional para la ciudad. José. Pero ¿no les parece que de repente en la evaluación que estamos tratando de hacer, como que seguimos pensando que tenemos que analizarlo como si estuviéramos todavía en el gobierno de Emilio González Márquez o enfrentando gobiernos panistas? Es decir, como que no estamos viendo que el hecho de que el partido gobernante en este momento sea otro, pues también cambia las reglas del juego en muchos aspectos, ¿eh? Es decir, no podemos esperar que proceda igual un gobierno priista que 18 años de gobiernos panistas, lo cual creo que pues ya nos acostumbró a muchas cosas. Y entre otras cosas nos habían acostumbrado a que, discúlpenme ustedes, pero los panistas terminaban siendo sometidos por los señores del transporte público. Eran chantajeados por los transportistas. Visto desde esa perspectiva, se entiende cómo pues siempre se salían con la suya y ganaban. Discúlpenme ustedes, creo que cuando llegan los priistas, pues también traen sus propias costumbres para gobernar y por ende, de seguro, lejos de aceptar, admitir el chantaje, pues están pensando en, espérate, tengo otros mecanismos para negociar contigo. Es más, te conozco de hace mucho tiempo, le podrían decir al pulpo camionero, ¿verdad? Y por lo tanto también tienen otras formas, otros mecanismos para negociar. Visto desde esa perspectiva, yo sí por lo menos en este momento, me muestro optimista por la forma como llegaron al acuerdo, porque lo importante era, en principio, pues detener el aumento de la tarifa, ¿no? Que era lo que nos tenía sometidos a una discusión terrible y en la cual volvíamos a ese rezago enorme al que nos acostumbramos los jaliscienses. No avanzamos por discutir las cosas y por estar discutiendo una tarifa que si sí se aprueba, que si no, que ya la detuvo el TAE, no, que ahora se amparó otro, no avanzábamos. Me parece a mí que lo importante del tema es que ya ese asunto de que si aumenta o no la tarifa queda detrás y por lo menos sí me genera ese optimismo, ¿no? Que faltan muchas cosas, es cierto, ¿eh? Sí creo que falta incluir a los organismos de la sociedad civil, pero no se podía en este primer paso. Seamos honestos, ¿qué hubiera pasado si organismos de la sociedad civil, si la propia Federación de Estudiantes Universitarios, que fue la primera que detuvo el incremento en la tarifa, está presente en esa mesa de negociación con los camioneros y con el gobierno del Estado? Los camioneros se van, ¿eh? También se van de la negociación. Creo que va a haber momentos en los que se va a poder incluir a todos. Está obligado el gobierno del Estado a incluir a todos los sectores, pero no era el tiempo, no era el momento. Y la tarifa se detuvo. Desde esa perspectiva, insisto, ya es algo positivo. Vamos viendo en 100 días qué pasa con la propuesta de reforma a la ley que han prometido. Y ahí creo que existe una enorme oportunidad de participación de todos, ya en la discusión, en los ajustes a esta ley para que se apruebe. Es decir, ahí es donde se encuentra el área de oportunidad para todos, porque es donde veremos si quieren realmente o no ofrecernos un transporte moderno y acorde a las necesidades actuales de nuestra ciudad, ¿no? O si nos dan a tole con el dedo. Si Vamos a una pausa, después de la pausa escucharemos a Gonzalo y particularmente una propuesta que él como ciudadano empezó a mover en redes sociales y que ya se concretó en el primer paso también, yo diría en paralelo con lo que anunció el gobierno del Estado. Regresamos a seguir platicando acerca de los problemas de movilidad y particularmente lo que puede pasar con el transporte en los próximos meses en Guadalajara.